Lo dice al final del número 8. Huyen del bien para librarse del mal. Nunca tan mala invención he visto. Bien parece del demonio. Oh Señor mío, tornad por vos. Mirad que entienden al revés vuestras palabras. No primitáis semejantes flaquezas en vuestros siervos. Acaba pidiéndole a Dios, ¿no? Pero eso es algo que muchas veces sucede en nuestra vida también, que huimos del bien para librarnos del mal, y eso es un error. Al mal solamente se le vence a fuerza de bien. Entonces, huir de lo que es bueno para librarnos de un mal es un error manifiesto. Así de clarito. Cada vez que en la Iglesia prevalece el miedo al mal sobre el amor al bien, se produce esta fuga fatal. Huir del bien para librarse del mal. Repito, esto es importantísimo. Cada vez que en la Iglesia, y en la pequeña iglesia doméstica que es la comunidad también, cada vez que en la Iglesia prevalece el miedo al mal sobre el amor al bien, se produce esta fuga fatal. Huir del bien para librarse del mal. Eso nos ha pasado en la Iglesia muchísimas veces. Es una historia que se repite. Como tenemos miedo al mal, nos privamos del bien. Tenemos tanto miedo al pecado original, que se nos ha olvidado la inocencia original. Tenemos tanto miedo a amar mal, que hemos decidido no amar de ninguna manera. Eso pasa muchísimas veces. Tenemos tantísimo miedo a la libertad, que preferimos vivir esclavizados de 1000 preceptos que no nos dejen vivir, porque tenemos miedo a la libertad. Como la libertad es un riesgo y nos da miedo, preferimos vivir encerrados, acotados. Cuando Dios nos ha hecho libres, no queremos la libertad, nos da miedo. Eso sucede en la Iglesia continuamente. La Santa dialoga con nosotras, con sus hijas, en un tono, que es el tono de este capítulo, a la vez combativo y maternal. En los números 1 y 6 nos dice: oh hijas mías, invitándonos a tomar posiciones que va escalonando así. Primera posición. Voy a citar 4. Primera. Ante todo, por encima de todo, fundamental, innegociable, impepinable, fuera miedos. Con el miedo no se va a ninguna parte. Fuera miedos. El miedo no es de Dios. Nunca. Jamás. Ningún caso hagáis de los miedos que os pusieren, dice en el número 5. Ningún miedo hagáis, hijas mías, de los miedos que os pusieren, ni de los peligros que os pintaren. Donosa cosa es que quiera yo ir por un camino a donde hay tantos ladrones sin peligros y a ganar un gran tesoro. Sí, hombre, por la cara, ¿no? Las cosas cuestan esfuerzo. Pues bueno no al mundo para que os lo dejen tomar en paz, sino que por un maravedí de interés se ponen a no dormir muchas noches y a desasosegaros cuerpo y alma. Eso se llama salero. Ya no se cortan pelo. Por un maravedí, o sea, por un centellillo. Os pueden volver locas. Pues cuando yéndole a ganar o a robar, como dice el Señor que le ganan los esforzados, y por camino real, y por camino seguro, por el que fue nuestro Rey, y por el que fueron todos sus escogidos y santos, os dicen hay tantos peligros y os ponen tantos temores, los que van, a su parecer, a ganar este bien sin camino, ¿qué son los peligros que llevarán? Oh hijas mías,
que muchos más sin comparación, sino que no los entienden hasta dar de ojos con el verdadero peligro, cuando no hay quien les dé la mano, y pierden del todo el agua sin beber poca ni mucha, ni de charco ni de arroyo. Pone apetitosamente bien, vamos. Este es el número 5. Ningún caso hagáis. Ninguno. Dejaos de esos miedos. Dejaos de temores a donde no hay que temer. Dice en el número 10. Así que, hermanas, número 10. Dejaos de esos miedos. Nunca hagáis caso en cosas semejantes de la opinión del vulgo. Mirad que no son tiempos de creer a todos, sino a los que bien les van conforme a la vida de Cristo, y a los que no, ni caso. Procurad tener limpia conciencia y humildad. Menosprecie de todas las cosas del mundo. Esto es teresiano al 100% y a mí me encanta. Y creer firmemente lo que tiene la Madre Santa Iglesia, y a buen seguro que vais por buen camino. Dejaos, como os he dicho, de temores a donde no hay que temer. Si alguno os lo pusiere, el temor, y os dice que no es buen camino y que hay que dejar la oración, declaradle con humildad el camino. Decid qué regla tenéis que os manda orar sin cesar, que así nos lo manda, y que la habéis de guardar. Si os dijeren que sea vocalmente, apurad si ha de estar el entendimiento y corazón en lo que decís. Si os dijeren que sí, que no podrán decir otra cosa, veis a dónde confiesan que habéis forzado en tener oración mental y contemplación, si os la diere Dios ahí. Ella lo suyo. Que digan lo que quieran. Punto. Que sí, que la oración vocal, bastante es decir que sí, porque la oración vocal al final desemboca en la contemplación. Sí, es una oración vocal bien hecha, ¿no? Ella lo suyo. Fuera miedos. Ni incertidumbre ni amilanamiento. La santa sabe que son fáciles en la psicología del orante o del cristiano con ideales o de nosotras, sus hijas, a quienes nos quiere con altos pensamientos, las incertidumbres y los amilanamientos. No dejéis, tal fue la frase que a mí me determinó a leer El Camino de Perfección, capítulo 41, número 8. No dejéis que se os encoja el ánima ni el ánimo. Pues en esto tampoco. Y al que venga a decir que no haréis, le decís eso, que la regla os manda a orar y punto y final. Segundo punto. Segunda consigna. La oración es camino real, camino verdadero, camino seguro. Por él fue nuestro Rey, dice en el número 5. La oración es un viaje divino, camino real para el cielo, camino del tesoro y del agua viva del Evangelio, dicen los números 1 y 2. Creedme vosotras y no os engañe a nadie en mostraros otro camino sino el de la oración. Número. Sí, pues creedme vosotras y no os engañe nadie en mostraros otro camino sino el de la oración. Luego da por hecho que van a intentar engañarnos. Es que hay que leer entre líneas. Da por hecho que van a intentar engañarnos, ¿no? Tercera posición. Primero, fuera miedos. Segundo, que no nos tomen el pelo. Tercera posición. Que tiene una retranca tremenda. Comenzadlo, el camino, fundadas
en las palabras del Evangelio, especialmente en la oración del Padre Nuestro. Al menos este será un libro que no os lo podrán quitar. Lo dice en el número 3 con cierta retranca, ¿no? En el número 3. El Códice de Valladolid. No habéis menester otra cosa. Lo dice en el número 4. Pero vamos, la retranca y la ironía. Fuera miedos, que no os tomen el pelo y os digan que no. Empezad el camino apoyándoos en la palabra de Dios, en el Evangelio. Y cuarto, no basta comenzar sin miedo. Se necesita arranque. Importa mucho. Y el todo, lo que hemos leído al principio, comenzar con una grande y muy determinada determinación. La de no parar hasta llegar al agua viva, aunque se hunda el mundo. O aunque muramos en el camino, lo que hemos dicho antes del número 2, ¿no? Y por último, hay una última recomendación, una última consigna de la Santa, ¿no? Llevamos 4. Fuera miedos, que no nos engañen, fundadas en el Evangelio y con una muy determinada determinación de lograrlo. Y por último dice, determinarse, sí, pero sin arrogancia ni autosuficiencia. Procurad tener limpia conciencia y humildad. Menosprecio de todas las cosas del mundo y creer firmemente lo que tiene la Madre Santa Iglesia y a buen seguro que vais por buen camino. Esto lo dice, lo hemos leído antes, en el número 10. La Santa sabe que pese a la polémica y las controversias no faltan, ni faltarán entre los teólogos quienes estén de su parte. Le bastará uno solo, amante de la verdad, que conforme su vida con la de Cristo para conjurar miedos y tener seguridades. Qué grandeza de Dios que puede más a las veces un hombre solo o 2 que digan la verdad que muchos juntos, dice en el número 9. Cuando ella escribe esto, todavía no conocía a San Juan de la Cruz. Ella escribe esto en Ávila, poco tiempo después de iniciar la Reforma, y a San Juan de la Cruz le conoce 5 años después en Medina, ¿no? Pero Juan de la Cruz es quien mejor encarna esto que dice la Santa, ¿no? Aunque podemos pensar que cuando lo escribió se podía referir al padre Cetina, que la comprendió, a San Francisco de Borja, con el que trató su alma durante un tiempo, San Pedro de Alcántara, que también la comprendió. Ella sabe que entre los teólogos, aunque San Pedro de Alcántara no era propiamente un teólogo, era un santo y punto pelota, pero San Francisco de Borja era un jesuita, con una formación teológica pues muy jesuítica, ¿no? Y el padre Cetina también. Ella sabía que aún entre los teólogos iba a haber algunos que la apoyaran, ¿no? Que apoyaran a los contemplativos. Sabía de sobra la Santa cuando escribe todo esto, aunque se le nota el gas con que lo escribe, ¿no? La fuerza con que lo escribe y que todavía le dolía la cuestión. Ella sabía que estas páginas tenían que pasar por el tamiz de los teólogos, precisamente.
Sabía también que toda glosa al Evangelio o al Padre Nuestro, y el camino lo es, quedaba necesitada de censura, y en especial los manuscritos como este suyo. Por eso quizás se apresuró ella a advertir que en su escrito no se meterían comentarios. No digo que diré declaración de estas divinas oraciones, que no me atrevería, lo dice en el número 4. Aún así, en este capítulo quedaba en firme, queda clarísimo, su clamor contra los que quitan libros. Es decir, no solo los prohíben, sino que los arrojan a la hoguera. El teólogo que revisó el borrador se las tuvo que ver. Fue bastante benévolo, porque pasó así de soslayo la primera alusión fuerte. En el Códice del Escorial, en el número 4, cuando dice ella: no os podrán quitar el libro, que no os quede tan buen libro. En el número 4, hacia la mitad del Códice del Escorial, en lo que era el capítulo 35 del Códice del Escorial: no os podrán quitar libro, que no os quede tan buen libro. Que si sois estudiosas con humildad, no habéis menester otra cosa. Siempre yo he sido aficionada y me han recogido más las palabras de los evangelios, que se salieron por aquella sacratísima boca, ansí como las decía, que libros muy bien concertados, en especial si no era el autor muy aprobado, no los haría gana de leer. Ella no leía cualquier cosa. Así como dice que era muy amiga de buenos libros, no era amiga de cualquier libro. Seleccionaba lo que leía, ¿no? Bueno, pues esto primero el teólogo lo dejó como que no se notaba mucho. En cambio, cuando llega la segunda alusión irónica, el censor se detiene, se para, porque aquí es para parar. Era una clara alusión a los inquisidores y levanta acta de ello. Primero tacha en el manuscrito todo el inciso. En el Códice del Escorial, en el número 36, el capítulo 36, número 4, es que la guasa es de nota. Haced bien, hijas, que no os quitarán el Paternoster y el Ave María. O sea, la guasa, eso no os lo quitarán, digo yo, ¿no? Entonces ahí ya llega el censor y tacha. Tacha porque nos jugamos el tipo, agarra y tacha. Y después pone una nota al margen, el censor, una llamada de atención para la autora. Parece que reprehende a los inquisidores que prohíben libros de oración. Ella lo tuvo en cuenta, como no podía ser menos, y el inciso censurado no pasó al Códice de Valladolid y tampoco pasó a las ediciones posteriores del libro. No. Fue Fray Luis de León el primero que la omitió, que era conocedor del percal porque estuvo encarcelado por la Inquisición bastante tiempo. O sea, sabía lo que pasaba y cómo las gastaban los señores inquisidores. Y entonces él fue el primero que lo quitó. La omitieron también los editores anteriores, don Teutonio de Braganza, que imprimió la primera edición del Camino en Évora, en Portugal, la patrocinó y la dirigió don Teutonio, que era gran amigo de la santa, la quería mucho. Si no recuerdo mal, en 1588 en Évora, en Portugal, fue donde se imprimió por primera vez el Camino. O 1585, 1588 fue Fray Luis en Salamanca. Gracián también lo omitió en las copias que hizo, y otros editores, unos editores valencianos que en un momento dado decidieron editarlo, no sé, también omitieron todo eso, porque es que era una alusión muy clara a los inquisidores y vamos, la santa ya estaba muerta, pero hubieran requisado el libro para siempre, ¿no? Quizá no hubiera llegado a nosotros ninguna copia, incluso, no sé.
Este pequeño, aparentemente insignificante incidente editorial ha servido para poner de manifiesto dos cosas. Por un lado, la hipersensibilidad de los teólogos amigos de la santa. Yo no sé si diría la hipersensibilidad o el canguelo, o las dos cosas, no sé cómo definirlo, ¿no? Y por otro lado, pone de manifiesto también la sensibilidad tan directa de la santa hacia el asunto. Su libertad de espíritu y de palabra. En los tiempos recios que corrían para su libro y para ella. El hecho de que sucediera esto a la hora de editar el libro nos ilustra mucho de cómo estaba el patio, ¿no? Y de lo que pasaba. Y con esto se ha concluido el capítulo 21. Y nos encontramos comenzando el capítulo 22, que coincide totalmente con el capítulo 37 del Códice del Escorial. Y se titula así, en que declara qué cosa es oración mental. Ya por fin, ya hemos terminado con el lenguaje, con las polémicas, ya nos va a decir qué es oración mental. Y es, aleluya, capítulo 22. Santa Madre, no es Madre, no, Madre Nuestra, de Santa Madre las echa por la ventana en marcha. Madre Nuestra, enséñanos a orar. Después de 22 capítulos nos va a decir qué es oración mental. Va a empezar a explicar algo. Es como si dijéramos la jornada crucial del libro, ¿no? Los 8 números que siguen al título son una glosa, una explicación de la definición famosísima de la oración según Santa Teresa. La definición teresiana de la oración que ella nos explica en el libro de la vida, en el capítulo 8, en el número 5, cuando dice, es una definición preciosa: oración personal es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Lo hemos oído tantas veces que ya perdemos la noción de la bellísima definición que hace la Santa de la oración. Es una definición preciosa. Para ella, Cristo ante todo es el amigo. El amigo con mayúscula, con el que ella tiene trato. Entonces, tratar con un amigo, tratas de amistad, es un trato amistoso, ¿no? O sea, los primeros 8 números, ella nos está explicando en qué consiste el trato de amistad. No, los primeros 8 números, que son el capítulo entero, ¿no? Tengo una lucidez en un capítulo. Es que tengo un lío de códices a ratos que ya no sé cuál es cuál. No, los primeros 8 números. Que es que el códice tiene 6, el códice de los códices tiene 6. Son 8 números glosando la definición teresiana de la oración. Tratar de amistad, o sea, tratarse con él, dejarse tratar por él, acogiendo y cultivando, fomentando la misteriosa relación personal de amor iniciada y siempre mantenida por el amigo. Él es el que ha dado inicio y él es el que mantiene el trato siempre. Nosotros lo único que hacemos es cultivarlo o seguir, pero el de la iniciativa siempre es el amigo. En este capítulo del Camino, la Santa hablará desde la propia experiencia. Experiencia con una doble vertiente, ¿no? Ella siempre habla de la doble experiencia, de la experiencia, desde su experiencia. Y en este caso, desde una doble vertiente. Por un lado,
parte refleja lo que ella ha vivido con él en la oración misma, con el Señor, con el amigo, y por otro lado vuelve a reflejar, no se le olvida, no lo pierde de vista, lo que ha sufrido en la lucha con el entorno y con la época, porque con su ambiente, porque no se nos puede olvidar nunca que para Santa Teresa poder orar fue una pelea contra todos los de alrededor. Dios la llamaba a la oración y todos los de alrededor, todos le decían que no hiciera eso, que era malo. O sea, era una llamada clarísima y todos intentaban disuadirla, alejarla de ese llamamiento de Dios, ¿no? Al margen de la reforma y todo lo que hizo después, lo más difícil que hizo la santa fue determinarse a orar en contra del parecer de todo el mundo, movida solo por lo que sentía dentro del corazón, por la llamada de Dios, ¿no?, a la oración. Que es que esa es una parte de la gesta de Santa Teresa que queda muy ignorada. Santa Teresa, la gran reformadora, la fundadora, la escritora, la no sé qué. Santa Teresa ante todo fue la gran orante, la que tuvo que pelear en serio para que le dejaran tener una relación íntima con Dios, una relación de amistad con Dios. Porque además decir que la oración, que tratabas a Jesús, a Dios como un amigo, sonaba fatal. A Dios se le adoraba, se le veneraba, pero era Dios. Entonces, que Dios fuera el amigo, aunque Jesús lo dice en el Evangelio, a vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, eso no lo tenían en cuenta en aquella época. Entonces era una osadía. Y ella quiere orar de esa manera, no como le digan, sino de esa manera. Para ella la oración es trato de amistad. Jesús es el amigo, con el que tiene una relación interpersonal estrecha, íntima, de amistad, porque ella sabe que le ama, ¿no? Con quien sabemos nos ama. Entonces tuvo que pelear muchísimo. Y esta segunda parte, lo de la pelea, se nos suele olvidar. Lo que ella tuvo que sufrir para poder orar de esa manera, para responder a la llamada de Dios a la oración, ¿no? En el capítulo el capítulo 22, la primera experiencia, la que vive con Jesús, con Cristo en la oración misma, se refleja sobre todo en los soliloquios o exclamaciones que aparecen a lo largo de todo el capítulo. Por ejemplo, al final, no al final, en el número 2, por ejemplo, la santa habla con los cristianos, es muy gracioso, ¿no? Hay momentos en que habla con Dios, otros con las monjas, otros con todo lo que pueda estar leyendo, ¿no? ¿Qué es esto, cristianos, los que decís no es menester oración mental? ¿Entendéis-os? Cierto que pienso que no os entendéis, y ansí queréis desatendemos todos. Ni sabéis cuál es oración mental, ni cómo se ha de rezar la vocal, ni qué es contemplación, porque si lo supiésedes, no condenaríades por un cabo lo que alabáis por otro. O sea, encima está diciendo que somos unos ignorantes y que la ignorancia es lo que nos salva. Y la segunda, por ejemplo, otro soliloquio que es muy, muy significativo que está aquí es cuando se dirige en el número 6 a Dios, ¿no? Oh emperador nuestro, sumo poder, suma bondad, la misma sabiduría, sin principio, sin fin, sin haber término en vuestras obras. Son infinitas sin poderse comprender, un piélago sin suelo de maravillas, una hermosura que tiene en sí todas las hermosuras, la misma fortaleza. Oh, válame Dios, ¿quién tuviera aquí junta toda la elocuencia de los mortales y sabiduría para saber bien, como acá se puede saber, que todo es no saber nada para este caso, dar a entender alguna de las muchas cosas que podemos considerar para conocer algo de quién es este bien, este Señor y bien nuestro? Este número 6 es pues una exclamación. Es uno de esos momentos muy típicos de la santa en que deja explayarse el corazón, ¿no? Y entonces ella desborda un montón de expresiones, todo lo que tiene dentro, de admiración, de
de sobrecogimiento, de sentimiento, todo lo que tiene más dentro lo vuelca. Y también hay algo parecido en el número 8, pero ahí ya se dirige a nosotros, primero a los cristianos, después a Dios, y en el número 8 a nosotros. Esta es oración mental, hijas mías, entender estas verdades. Si queréis ir entendiendo esto y rezando vocalmente, muy enhorabuena. No me estéis hablando con Dios y pensando en otras cosas, que esto hace no entender qué cosa es oración mental. Creo va dado a entender, plega al Señor, nos sepamos obrar, amén. O sea, que estemos a lo que estemos. No rezando vísperas y pensando en las lechugas que tengo que picar después. Por poner un ejemplo, ¿no? Y la otra vertiente, decíamos que hay dos vertientes y termino, la dejo introducida porque nos vamos a quedar ahí. Es la experiencia negativa que evoca más de refilón, ¿no? Cuando dice que a vosotras no os espanten, hijas, que yo sé en lo que caen estas cosas, que he pasado algún trabajo en este caso y no querría que os traigan desasosegadas. Eso lo dice así en el Códice de Valladolid. En el Códice del Escorial dice que no os traigan al retortero, lo que decíamos antes. Y de nuevo, al concluir el capítulo, en el Códice del Escorial, en el número 38, dice, en el capítulo 38, en el número 2, vuelve a decir, no os espante nadie con estos temores. Y yo creo que lo dejamos aquí ya por ahora.